Amigos, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Mabel Basantes, periodista deportivo, quien nos contará un poco de sus inicios, su trayectoria y cómo ha ejercido el periodismo deportivo en la capital. Hola Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, chicos. Súper bien, gracias por tenerme en cuenta. Quisiéramos saber cuál fue el motivo por el cual seguiste periodismo. Realmente cuando yo ingresé a estudiar periodismo no sabía que quería ser periodista deportiva como tal. Ya con el transcurso de los semestres surgió justamente una oportunidad de ingresar a la red de periodismo deportivo de la universidad. Era una red para todos los estudiantes en general de periodismo. Yo la veía y bueno, yo siempre fui muy hincha de un equipo de aquí de la capital y yo viajaba y le seguía al equipo a todo lado. Entonces, como que mi profe veía eso en mí, mi profesor de radio, que era el que justamente lideraba esta red de periodismo y me decía, Mabel, ingresa, Mabel, métete a la red de periodismo deportivo. Ingresé y él nos mandaba diferentes coberturas, no solamente de fútbol, sino de varios deportes o ruedas de prensa en general. Me mandó a una pelea de box. Me acuerdo clarito, era Humberto Toledo con Eric Bone, dos boxeadores ecuatorianos. Nos mandó a tomar fotos, a sacar notas y ya ahí me enamoré del periodismo ¿Tuvo deportivo. algún tipo de discriminación ejerciendo el periodismo deportivo? Sí, la he sufrido. Creo que este es un cambio que va no solamente desde los medios de comunicación, sino principalmente también la audiencia. Son parte de, es mente tú ves más de eso en los oyentes o en los internautas, en mi caso, porque suelo tener varios programas de manera digital. Sí los he vivido en cuanto a lo profesional o con colegas o en algún medio también. En realidad es como un disfraz a una discriminación de que aquella oportunidad que me daban no era precisamente por como tal, como siempre yo lo he dicho, como por el conocimiento precisamente, sino por rellenar algún espacio. Y casi siempre se da eso aquí en el periodismo deportivo. Tú porque eres mujer y vas a estar bien en pantalla, ven acá. O tú porque eres mujer y tienes una voz como más dulce, en la radio puedes estar entre muchos hombres y va a sonar como más armónico, más no por el conocimiento. Entonces, eso es lo que un poco se intenta ¿Consideras que el romper. periodismo deportivo puede ser una herramienta de transformación social? Sí, el periodismo deportivo en general siempre se había relacionado con los hombres. Cuando empiezan a ingresar mujeres a este campo del periodismo, obviamente empieza a ser como un cambio generacional, un cambio de mentalidad y de pensar que tanto los hombres como las mujeres podemos especializarnos en lo que queremos. No necesariamente las mujeres tenemos que especializarnos en farándula, podemos especializarnos en lo que nos guste. Tengo compañeras que realmente ellas fueron quienes a mí me motivaron para yo especializarme también. Bien, es cierto, los medios van cambiando, pero la audiencia aún es un poco resistida en ciertos ámbitos y dice, no, ¿por qué yo quiero escuchar una relatora? Yo estoy acostumbrado a escuchar un relator. O por qué va a comentar la señorita, o que a mí me ha pasado, muchas veces me decían, ¿y usted qué sabe de fútbol? ¿Por qué comenta? ¿Por qué habla? ¿Por qué debate? ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera podemos cambiar este estereotipo que tenemos de que las mujeres y los hombres pueden hacer cosas destinadas y ya, y no todos podemos hacer todo, ¿no? Sí, todos podemos hacer lo que nosotros queramos. Hablando de tus referentes, como nos mencionabas, tu profe, tus algunas colegas, ¿podrías darnos un poco más de detalles de quiénes fueron y cómo fueron que te motivaron a seguir esta rama del periodismo? Sí, bueno, la principal y a la que siempre también he seguido es Joana Calderón. Es una de ellas, también Soledad Rodríguez, que son dos periodistas deportivas que tienen mucha experiencia y que son un ejemplo realmente para mí. Tenía dos ejemplos cercanos a mí en la universidad porque eran compañeras mías, y aquí está el detalle, eran compañeras mías 2 semestres o 3 semestres menos que yo, ¿sí? Entonces,
Ellas ya empezaron a hacer sus prácticas o ya habían empezado en radio deportiva. Siempre la seguía, se llama Carol Aguirre. Yo veía sus transmisiones como borde, como reportera y decía, qué chévere, y ella es tan chiquita, aún está estudiando y tiene como ese impulso. Y a su vez, compañera de ella era Maite Montalvo. Se ganó el premio a mejor comentarista y pudo viajar al Mundial de Rusia 2018. Entonces yo decía, qué linda referencia. Son dos compañeras que están tan cerca de mí que se impulsaron por esta rama y ya la practican. Entonces como que el hecho de tener esos ejemplos cercanos a mí también fue muy importante, ¿no? Porque era una rama que también uno se pone a pensar y dice, ¿será que me meto en esa rama? Pero ¿no será que hay mucho machismo? ¿Seré muy resistida por la audiencia o por incluso los medios de comunicación? Te da un miedo natural, pero realmente verlas a ellas tan pequeñas y empezando así de manera tan firme fue lo que también me llamó la atención, me impulsó y ellas como que fueron un referente para mí. ¿Crees que la mujer y el hombre tienen el mismo reconocimiento en el ámbito deportivo? No, no ni en el periodismo deportivo, ni las deportistas y los los deportistas. Estamos viendo, por ejemplo, en estos últimos años, aquí el fútbol femenino en Ecuador, por ejemplo. Y aún es muy diferente, incluso no solamente si hablamos de salarios, es muy diferente el trato. Han habido jugadoras que llegan y no les dan camerinos. Hay un paso para cambiar. Las cosas están cambiando. Yo no te puedo decir que no. La mentalidad y nuestras generaciones mismo ya tienen otra perspectiva de la sociedad. Sí estamos cambiando, pero aún hay estas brechas que tú dices, ¿por qué si se invierte, me invento, $100,000 para la Copa Ecuador en cuanto a la federación? ¿Por qué para el fútbol femenino, me invento, se invierte en $10,000, $20,000? ¿Me entiendes? Es algo así la diferencia, porque solo desde ese pequeño ejemplo del fútbol femenino en cuanto a los deportes, no. Si hablamos, por ejemplo, de deportes olímpicos, podemos ver también que mucha gente dice, por ejemplo, a lo que se dedica Neisy Gómez, Angie Palacios, ¿qué pasa? Que dicen, ay, qué machona. Entonces, de alguna manera, por eso también muchas personas o chicas o niñas incluso que tienen sueños se frustran. Ahora es que a la gente ya le empieza como a atraer también el deporte femenino y no solamente el masculino, porque siempre hemos dicho que como implica fuerza, implica el tema físico, es determinado para hombres. Y no, en realidad no, creo que sí, aún hay muchas diferencias, no solamente como te digo en el periodismo deportivo, sino también en el deporte. Mabel, dime cómo esta nueva generación de periodistas puede terminar con este estigma que hemos estado hablando de que el periodismo es una profesión que no permite generar recursos. El tema de que los periodistas hacen su trabajo, cumplen con su labor, lo están haciendo bien y simplemente no se les paga lo debido. ¿Por qué siempre tiene que irse un tema de publicidad? Entonces no creo que sea algo de que los periodistas tengan que prepararse más para que ganen, los periodistas tengan que hacer más para que ganen, no. Creo que es un tema de valorar la profesión y el trabajo de cada labor. Porque acá obviamente nosotros informamos y los recursos ingresan obviamente de la publicidad y de todo. Entonces nuestro producto, el que vendemos, debe ser de calidad. Y además no relacionarlo con que cualquiera lo puede hacer, sino que debe existir una preparación. Ahí está, en valorar que esta persona no se hizo periodista porque dijo, es mi hobby. Y desde cambiar eso de que el ser periodista es un hobby que cualquiera lo puede hacer por ese mismo hecho de que los medios de comunicación no están valorando siempre el trabajo del periodista y puede muchas veces sí, ingresa a alguna persona aficionada pero no tiene la preparación. Valorar simplemente que nosotros como periodistas también estamos cumpliendo una labor. Como tú bien lo dices, cada profesión merece respeto y valor. No hay, así. ¿Cómo están siendo las nuevas generaciones para rentabilizar su profesión? ¿Cómo crees? Creo que ha sido muy importante el tema digital.
Entonces, la creación de contenido en las redes sociales, ahora que es tan fuerte, por ejemplo, el TikTok, generar contenido ahí, generar contenido en Instagram, y eso genera seguidores. Obviamente esa ha sido una de las principales ramas. ¿Qué te generan los seguidores? Que marcas te quieran a ti contratar para que tú las publicites en tus redes sociales. Y por ejemplo, marcas importantes ahora en nuestra generación, hablando del periodismo deportivo, ha sido el tema de las casas de pronósticos. Entonces, creo que ahí empiezas también a ver los resultados y los recursos de tu trabajo. Así. Prácticamente si no estás en redes sociales no existes. Sí, sí. O puede ser que no sean redes sociales, porque tienes una red social. Es también cómo lo haces, qué le vendes al público. Y ahora hay tantas ideas o tantos recursos que han nacido que eso es lo que de alguna manera te mantiene aún. Culminar, ¿cuál sería el mensaje que das a las mujeres que tienen dudas para seguir esta profesión? No sé, es algo que dejen el miedo. Entonces, creo que dejar el miedo de lado, quitarnos nosotros los límites, también a veces por esta presión social o que determina cosas de hombres y de mujeres, es que nosotras mismos nos ponemos limitantes y decimos, no, es que no sé si voy a poder ahí desenvolverme entre hombres. Entonces, dejar estas limitantes propias, dejar de lado los miedos y darle con todo y preparar. Muchísimas gracias, Mabel, por tu tiempo.